conoce. A ver, vamos a empezar por... ¿Cómo se llama el pequeño? Ah, ok. Bueno, ¿qué leyendas conocidas conoces? No leía la churrota. No, es que no me acuerdo cómo se llama. Es que termina con J, pero no me acuerdo. Sí. Así. Oh, ok. ¿Y tú, Brian? Que van un caballo y... No. No, diferentes cifras. Oh, ok. ¿Tú, Brian? ¿Y tú, Víctor? Pueden ser también los tipo como el rey del sol y así, ¿no? Ajá, sí, también, ajá. Ven, también puede ser como el rey Sí, o del sea, sol. no necesariamente tiene que ser de Cerebro, ajá. La planchada. La planchada también, porque es un evento que sí ocurrió. Como Alexis, ¿una leyenda? Alexis, una leyenda. Puede ser también de las que se platican en la escuela. Escuela, urbanas. La niña. El payaso. La niña. A la niña de la niña del árbol, ok. La niña que se aparece aquí no vale. ¿Y tú, Victoria? Uy, yo estoy tronando. Estos niños son bien rebeldes, ¿no? Y ese técnicamente sí, ese también. No, el mío es como tú nomás lo hacen así y se capela. Ya, pero a ver. Ok, muy bien. ¿Cuál? Pues, yo no lo puse porque ¿Cuál? ¿Cuál? es que, ¿sabes? Bueno, ya, supimos tú y yo cuál es. Ok. Bueno, este dado es mágico. Espero que ustedes crean en la magia, nosotros sí creemos. Yo también. ¿Sí? Súper. Ok, entonces este dado tiene 6 leyendas y casualmente ustedes son 6 alumnos. Así que este dado vamos a empezar por Daniela. Tú vas a tirar, cada uno va a tirar el dado. Dependiendo de la cara que caiga, van a contar como se sepa la leyenda de la marca. Si alguien la conoce, lo puede ayudar, y si sinceramente nadie la conoce, nosotros se las podemos contar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Súper. Entonces empezamos con todo. Así, sin miedo. La que no quería comer. La chica Paula. Está mal. O pelón. Ok. Esta es la imagen de la marca. ¿Es una sirena? No, es una mujer de los años 20 y 30. Eso no sé. ¿Puedo pagar? Pues No sí, te claro. de Jesús, te pasas Jesús. Sí, bueno, se me dio la cabeza. Bueno, recapitulando, para Ok, que no a se ver, quede. para que no se distraigan, ya llegó Jesús. Ok, hola Jesús. Bueno, vamos a empezar un poquito con el relato. ¿Conocen la leyenda de la Malcos? ¿No? ¿Alguien de aquí la conoce? ¿No? No. Bueno, ok, yo voy a empezar a contárselas. Aquí es donde ya pueden sacar sus palomitas Ajá, para escuchar el para relato. No, pero... De las No, debe tener. Si quieren les presto mi plato. ¿Seguro? Sí. Gracias. Ok, a ver, vamos a dar una pausita de 3 minutos para que todos tengan las papas y se No, hagan. acá también tengo. Acá. No, gracias. Ok, ¿listos? Yo sí quiero. No, no, ¿Listo? Bueno. ¿Me vas a cerrar un poquito la puerta? Ajá. Para entrar un poquito más en eso, muchas gracias. Ay, gracias. Ciérrale bien, así fuerte. Un poquito más. Mira, muchas gracias. Muy bien.
celular ya ni siquiera lo vas a Ok. usar. Ya. Hay que poner atención porque después van a hacer una actividad de estos y esa actividad se la van a dar a su maestra. ¿Ok? Entonces esta mujer era muy hermosa y tenía aproximadamente 30 años. Esta mujer, la gente decía que era una bruja, porque poco a poco iban desapareciendo los hombres de una posición mucho más acaudalada en aquellos tiempos. En aquellos tiempos de los años 20, precisamente en San Luis Potosí. Entonces, ¿ok? ¿Ya? Ok. Bueno, la Matos tenía una casa de prostitución. ¿Prostitución? Exactamente. Ella prostituía jóvenes aproximadamente de 14 a 16 años. Y dentro de esta casa se realizaban a cabo algunos rituales, algunos rituales, ya que ella emborrachaba a los hombres. Su casa de prostitución tenía un bar y atrás del bar precisamente era la casa de prostitución. Entonces, los hombres que tenían más dinero y que tenían de las mejores posiciones en San Luis Potosí acudían a este bar y ella los embriagaba con el propósito de quitarles el dinero, después llevarlos a que mantuvieran relaciones sexuales con alguna de las chicas que pertenecían a la casa de prostitución, para posteriormente matarlos y enterrar los cuerpos en el jardín que tenía de su misma casa. Pero nadie sabía que ella llevaba a cabo estas muertes, solamente sabían que los hombres iban desapareciendo poco a poco. Después, hubo precisamente 2 desapariciones de 2 hombres con las mejores posiciones en San Luis Potosí, tanto en la política y que tenían un mejor modus vivendi. Entonces ellos desaparecen y 3 de sus amigos se dan a la tarea de investigar qué era lo que estaba ocurriendo precisamente en esta casa, pues era la casa en la que habían visto por última vez precisamente a estos hombres. Entonces los 3 amigos hicieron un plan. Y este plan consistía en ir a la casa y uno de ellos dejarse embriagar. Él se dejó embriagar, obviamente no se había emborrachado, sin embargo parecía estar un poco sobrio, alegre. Y los 2 de sus amigos entraron precisamente a una de las habitaciones que era parte de la casa de prostitución. Se escondieron debajo de la cama. La Matos, al ver que este joven pues era bien parecido, tenía no sé, aparentaba ser un gran... Pues era guapo, Exactamente, lo que ella quería, pues se llevó a este joven a uno de los cuartos, intentando tener relaciones sexuales con él cuando él despertó. Y los 2 amigos que estaban debajo de la cama salieron, amarraron o detuvieron a la Matos y ella les empezó a confesar todos los crímenes y cómo era su modus operandi, o sea, es decir, cómo llevaba a cabo los asesinatos de la gente y con qué fin lo hacía. Entonces estos 2 jóvenes lo que hicieron fue desnudar a la Matos y llevarla afuera del jardín, afuera de su casa y amarrarla a uno de los árboles. La amarraron y luego se murió de hipotermia. A la mañana siguiente, los policías encontraron el cuerpo. Ay, no sé. Sí, la dejaron un poco amarrada al árbol y en el momento le llamaron a las autoridades de aquel entonces y ellos fueron. Le prestaron ropa a la Matos y se la llevaron al edificio de Arcos y Piña, que está ubicado ¿Has visto la Plaza Fundadores? Sí. La Plaza Fundadores. La que está... Es literalmente la plaza. Es donde pasan todas las protestas. Que está la... ya está. Plaza aquí y luego aquí hay un edificio que tiene unos arcos. Sí. Es el edificio. Sí, de los Arcos y Piña. Ajá. Sí, lo van a ubicar porque tiene arcos. Es donde está el Miniso y la Miguel. En aquellos tiempos, digamos que la comisaría de San Luis Potosí se llevaba a cabo en ese lugar. Las autoridades aprendieron a la Matos
llegar las autoridades y cuando llegaron las autoridades ellos la iban a ejecutar en una noche. Ella dijo que le dieran permiso de una última voluntad. Entonces les pidió un lápiz y en la pared dibujó una gran carroza de color negro tirada de 2 caballos aproximadamente, 2 caballos negros que tenían los ojos rojos. Entonces ellos lo tomaron como algo normal. Sin embargo, la Marcos dijo una especie de conjuro y ante la mirada atónita de los oficiales, de los carceleros, la carroza empezó a cobrar vida y se empezó a hacer mucho más grande, cosa que se hizo real. Entonces la Marcos, con una risa muy estruendosa y burlona, dijo que San Luis Potosí nunca iba a ser feliz ni iba a tener dicha jamás. Ella subió a la carreta y se fue por el cielo volando, y la carreta estaba tirada por los dos caballos, exactamente. Entonces fue ahí cuando los oficiales dijeron que obviamente era una bruja por este conjuro que había lanzado. Y también se dice hoy en día precisamente que este edificio por las noches se ve pasar la silueta de una mujer con vestido blanco, el cabello un poco despeinado y una risa estruendosa, la cual simula ser la madre. A ver, Brian, ¿qué pasó? Vente para acá, Brian, ándale. No, de todos modos, yo insisto que traigas para acá. Dale para acá. O Brian o Víctor, cualquiera de los dos, para este lado. 1, 2. Rebeca se enojó, no me sabes. Ay. Corran. Ándale, Brian, vente para acá. Brian, Se van a ver después. ándale, Por favor, no le den. No, porque ustedes son los que están hablando, los demás están moreando. Pueden comer papitas después. ándale, Brian, Uno de los dos, uno de los dos. Brian, Vayan. No te pasa nada, nada más. no pasa nada, no, está aquí ya. Exacto. Háblalo. Ok. Te están hablando de las patas. Bueno, ahora Brian va a tirar el dado. Si cae la leyenda de la Mato, te vuelves a dar otra vez. La loca azul. La loca Sole. ¿Alguien conoces la leyenda? No, Cállate. es para él, les tienen que preguntar a Y él. los. Ok, ¿sí la conoces? La loca. Creo que he oído de ella. ¿Sí? ¿Qué te sabes cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿O qué te imaginas que es por eso? Es una bebé. ¿No? Sí, no, es una bebé. Una bebé. ¿Puedo? Sí. Es que en el libro de las leyendas que leo sí vienen todas, pero todavía no las alcanzaré porque necesito analizar las cosas. No, es que no se ve bien. Ese libro de portada azul. ¿Verdad? Ese libro de portada azul. No, una roja de San Luis Potosí. Bueno, entonces no. ¿Qué bien? Creo que la loca, creo, no estoy segura. Creo que la loca su ley era la de. Creo, no sé. Que era la que se iba a casar, pero cuando se iba a casar, llegó a la iglesia, no llegó su esposo. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Te lo sabes? Creo que Ah, ok, ¿me puedes contar? Y en un momento, Brian, puede contaros. es que cuando ella era ya una persona que trabajaba mucho, bueno, que no trabajaba, sino que se pasaba su tiempo libre haciendo cosas. Bueno, pero ella no había tenido un tiempo de buscar el amor hasta que un señor se enamoró profundamente de ella y ella de él. Que luego le dijo al señor que si quería ser su novio, pero no me acuerdo muy bien de los nombres porque no decía. Entonces cuando le dijo que si quería ser su novia, ella le dijo que sí y estaba perdidamente enamorada de él y le presentó a su familia y todo eso. Pero cuando el señor le quiso proponer matrimonio a la loca Soleil, porque se le dijo que, bueno, sí, entonces cuando le quiso proponer matrimonio, le dijo que sí, y le prepararon todo para su boda y todo eso. Pero cuando fue el día de su boda y la novia llegó al altar, no apareció, nunca llegó el novio.
Y ella pensaba que porque a lo mejor se le había perdido algo, no sabía qué le había pasado. Pero cuando pasaron días y días y días y no lo encontraba, se imaginaba otras personas como el esposo que tenía, como el enamorado que estaba ahí. Pero decía que su novio, pero lo miraba bien y no era. Entonces siempre se imaginaba la persona con la que se iba a casar, pero no era. Por eso se le llama la Loca Soleil, porque se imaginaba el esposo con el que se iba a casar, pero no era. Exacto. Ella terminó perdiendo la cordura al buscar exactamente a su novio, quien se llamaba Ricardo. Ella se llamaba Claudia y pertenecía a una de las familias más adineradas y de mejor posición en San Luis Potosí, y ella era una chica. Creo que sí te escuché bien también, pero la misma versión. Sí, y de hecho esta leyenda sí ocurrió, sí pasó. ¿Y conoce la iglesia de San Miguelito? Sí. ¿Sí? La iglesia de San Miguelito. Esta leyenda ocurrió en ese barrio. Y de hecho, sí existe la Loca Soleil y sí anda por las noches rondando y se siente en las banquitas. Tengo una pregunta. ¿La iglesia de San Miguelito es un rancho? No, Es uno de los 7 barrios que hay en San Luis. San Luis Capital se divide por 7 barrios. No sé si los han visto, están situados en la barra de... Aquí como mi mamá es un rancho que se llama San Miguelito, por eso. Sí, son 7 barrios que Es son el de Tlaxcala, Santiago, Miguelito, Montecillo y San Juan de Guadalupe y Tlaxcala. Sí. Bueno, están San Sebastián. Están pintados en la barra del Panteón. Son unas calabritas. Ahora. Pensé. Sí, pero igual si sale la Maltos o... ¿Conocen la leyenda de la dama enlutada? ¿La dama enlutada? Yo. Ajá. Pues si es que en el libro de leyendas dice todo. Sí. Ok, hasta el momento. ¿Qué leyendas hemos leído? ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo se llama? ¿La que hemos visto ahorita o la que ya habíamos visto en la casa? No, la que hemos visto el día de hoy. La Maltos Y la segunda fue. La Loca Soleil. Ok, ¿y cuál vamos a leer ahora? La dama enlutada. Ajá, muy bien. ¿Y de dónde dijeron que eran todas esas historias que están contando ahorita? De San Luis. San Luis. Ajá. ¿Y todos las conocían o no? No. ¿Y eso que son de aquí? Bueno, yo les voy a contar de la dama enlutada. ¿Se acuerdan de Saucito? Sí. Todos ubican a Saucito. Porque han ido ahorita por la fiesta o algo, ¿verdad? Entonces, ya saben más o menos dónde está la entrada del barrio de Saucito. Sí, ahorita. Resulta de que esta historia, esta leyenda es un poquito más moderna, es de inicio de los 90s, 2000 más o menos por ahí, 1990, de 2000, 2001. Y resulta de que era un taxista, acá Alexis, resulta de que... Yo me acuerdo cuál era. No me espero. Yo te comparto, ya no quiero. Bueno, resulta de que era un taxista que estaba exactamente paseando por ahí por el Saucito para ver a qué recogía. Y a la entrada del panteón vio a una mujer vestida de negro. Él pensó que a lo mejor tenía algún entierro o algo y se le había hecho tarde porque se le hizo muy raro que fuera muy de noche. Entonces la señora entra ahí a su taxi y le pide, exactamente como vimos anteriormente, ir a las 7 iglesias de los 7 barrios de San Luis Potosí. Y ya quedamos con Tlaxcala, Miguelito, Santiago, etc. Esos 7 barrios. Entonces el taxista le dijo que pues sí la podía llevar, no había problema, pero pues le iba a salir caro porque era de un lado al otro, era técnicamente ir de un lado de la ciudad al otro. La mujer le dijo que no había ningún problema, que ella podía pagar lo necesario. Entonces fue así como el taxista la empezó a llevar a cada uno de los templos. Pero algo que se le hacía muy raro al taxista era de que en cuanto él lo dejaba, la mujer
ni siquiera entraba a la iglesia, se quedaba en el atrio. No sé si saben qué es el atrio, es como un ¿El jardincito. patiecito? El jardincito que tienen antes de entrar a la iglesia. Se quedaba ahí, no cruzaba, nada. Simplemente veía que se quedaba la mujer, se persinaba, se quedaba un rato y regresaba. Y así con los otros. Cuando llegaron al último, que era el de Tlaxcala, le preguntó al señor que a dónde la llevaba ahora. Y la mujer dijo que la regresara al panteón del Saucito. Entonces el hombre la regresó al Saucito y ahí la señora le dijo que en realidad no tenía suficiente dinero para pagar. Pero el taxista ya estaba enojado y le dijo que no, que ese no era el trato, que él había llevado todos sus barrios con la condición de que ella le pagara. La mujer le dijo que lo perdonara, que de verdad no se había fijado, y lo que hizo fue quitarse una cadenita que traía en el cuello con una virgen, se la dio y también le dio en un papelito una dirección. Entonces aquí le dijo que igual, de todos modos, ya que no había podido pagarle, le daba esa dirección y esa cadenita para que fuera esa dirección, con esa cadenita acreditara, o bueno, le creyeran que él había hecho ese recorrido, que le había hecho ese favor. Entonces, el taxista ya estaba cansado, eran casi las 6 de la mañana, entonces le dijo que estaba bien, que así lo iba a dejar. Agarró la cadenita con el papel, se fue a su casa, pero no pudo dormirse, había algo que no sabía qué era, pero se le hacía como raro. Entonces, antes, la hora en la que se buscaba a las personas era después de la mañana. Entonces, él llegó a la casa, a la dirección a las 10 de la mañana, tocó la puerta y le abrió una mujer. El taxista le dijo que venía porque en la madrugada había recogido a una mujer y le contó todo. Entonces la mujer le dijo que la mujer no le creyó y le fue a hablar a su esposo. Su esposo llegó a la puerta de la casa, el taxista le explicó todo y le dio la dirección y la cadenita. El señor de la casa se asustó, pero de todos modos le dijo que pasara, que le iba a dar dinero. Fue entonces cuando el taxista sintió aún más el peso de qué está pasando aquí, no entiendo nada, y le preguntó al señor que qué pasaba con esa mujer, a lo que el señor de la casa le respondió: efectivamente, esta cadenita es de mi hermana que se llamaba Socorro, viene su nombre atrás grabado y es la virgen con la que le enterramos. Mi hermana lleva muerta más de 5 años, pero si le dio esta cadenita y este papel significa que sigue por aquí. Aunque el señor de la casa trató de darle el dinero que le correspondía, el taxista no lo quiso y no regresó otra vez a trabajar. Se cuenta, se dice, que el terror de haber cargado un muerto en su carro le persiguió hasta el final de sus días. Y se cuenta que todavía los días 2 de noviembre se aparece la rama enlutada en la puerta del panteón. Y también es una de las razones por las que es muy raro o casi nulo que un taxista recoja a las personas en la puerta del panteón un 2 de noviembre. Por eso hay que irse a otro lado a tomar el taxi. Muy bien. ¿No tiene dónde tirar esto? ¿Lo puedes tirar en tu casa? Aquí déjenla y ahorita ya nos llevamos a la otra. A ver, Víctor, toca. El callejón de los manitos. ¿De qué? Sí, de los manitos. ¿Alguien se lo sabe? También ustedes saben. No. No. Es que pensé que sí era esa, pero no es, porque ahí dice el callejón de qué? De los No, manitos. es que yo sé el callejón del beso, pero no. Ah, ¿Beso está en México? no, eso ocurre aquí. Ah, no, que también Sí. en México hay. Y ahorita vengo a decir en dónde. No sabes Si nada. quieren encontrar al padrecito, ahí se aparece. Ahí se aparece. ¿Hadas de qué? Hadas como Sí, que Entonces nadie sabe la niña. como un padre, ¿no? Ajá, son padres. A ver, dale. Sí. Si lo miran mucho se mueve. Se le mueven los ojos. No, Ya ves. A ver, ya, nadie se la supo. Ah, pero sí, sí, es como un hombre y una mujer, un padre. Pero un padre. Se mueve padre. Se mueve padre. Uy. Se mueve. Ah, no es cierto, no se mueve.
¿Listo? A ver, Ok, les vamos a contar esta historia. A ver, déjame. Vaya, mi pinche. Ahí está, ok, esta leyenda tiene como protagonistas precisamente a un sacerdote de iglesia, todos los conocemos, y precisamente a dos sacristanes. ¿Saben quiénes son los sacristanes? No. Ah, los de blanco, ¿no? Ajá. Son como una especie de monaguillos, pero son los que más le ayudan al padre como que a preparar las cosas en la iglesia o cuando empieza la misa, que traen como el padre Cantan con él, así. Ajá, sí, exacto. y son los que sí se pueden casar. Exacto. Sí, es cierto, porque no se puede casar. Eso Porque pregunta así- en el catecismo, porque la verdad no sé. Pero no se llama. No, espérate. Monaguillos. Ajá, sí. Los monaguillos principalmente son los niños, porque se dice que los niños guardan más inocencia. Sí. No se pueden casar porque hacen votos de castidad, se comprometen, por así decirlo, con una entidad suprema en la que hoy no vamos a profundizar porque no nos podemos meter en la religión. Ok, pues para decir rápidamente, este sacerdote, era uno de los sacerdotes más conocidos en los años, aproximadamente los años 40 en San Luis Potosí. Entonces, recordemos que antes San Luis Potosí era una ciudad era pequeñita, no está tan expandida como hoy en día, que tiene más infraestructura. Entonces, el padre estaba a cargo de una pequeña iglesia aquí en San Luis Potosí, que en aquel momento se conocía como la iglesia de Guadalupe, nada más. Entonces, cierta noche, el padre termina sus labores eclesiásticas muy tarde y cuando regresa a su casa, a la mañana, él regresa a su casa en una noche y a la mañana siguiente lo encuentran muerto. Exactamente. Lo encuentran los sacristanes. Pero como la gente conocía que precisamente dos jóvenes sacristanes de aproximadamente 15 y 16 años, respectivamente, siempre lo seguían porque eran de su entera confianza, empezaron a desconfiar de ellos y empezaron a culparlos de que ellos, lamentablemente, habían asesinado al padre. Entonces los culparon de homicidio. Y a estos dos jóvenes, como antes los castigos de verdad eran un poco crueles, más que hoy en día eran literal castigados con pena de muerte, y las torturas pues en aquellos tiempos sí eran demasiado crueles, demasiado realistas, exactamente. Y de hecho aquí el castigo para los dos jóvenes fue cortarles las manos. Y estas dos manos las expusieron sobre la fachada de una casa para que sirviera como escarmiento a las demás personas quienes se atrevieran a quitarle la vida o hacerle cualquier cosa precisamente a las personas que pertenecieran al clero. Porque en aquellos momentos recordemos que la iglesia era muy respetada y iba de la mano con la política. Entonces pues tenían una reputación y tenían prácticamente, eran intocables. Entonces empezaban a surgir rumores que por las noches estas manos se movían y flotaban en el aire, por la que la gente al pasar sobre esa calle se santiguaba. ¿Saben qué es santiguarse? Es como conservar. No, santiguarse es persinarse. Pero eso nada más es. O sea, No es el padre. no es la completa, exactamente. Entonces las personas rápidamente decían cualquier oración y se persinaban para evitar que vieran las manos cuando ya para evitar pues que estas manos se movieran. Pasado algún tiempo las manos las quitaron, pero la gente seguía asegurando que estas manitas se veían ahí flotando. Entonces, en realidad hubo muchas versiones, como hoy en día leyendas urbanas que podemos conocer, que en realidad los sacristanes no la habían matado, sino que se quisieron vengar de él dándole un buen susto porque decían que en realidad los trataba muy mal. Otros decían que no habían sido ellos, que él se había quedado solo, que lo habían asaltado, pero en realidad nunca se comprobó y mucha gente creía inocente a estos jóvenes. Entonces, hoy en día, precisamente, todo esto ocurrió. ¿Conocen el hospital militar que está sobre la calzada? No, que es un museo ahorita. Ajá. Por que antes era la antigua penitenciaría. Y que había como cuadros pintados. Sí, el que parece un castillo. Sí. Sí, ahí. Donde, por el rancho del Charro. ¿Sí? ¿Sí lo conocen por ahí?
de un padre que no tiene pies. Si quieren un fantasma no tiene pies. Se ve esta silueta del padre que da la vuelta para tomar rumbo hacia el hospital militar, y la gente le pierde la pista. Y también se ven estas manitas. Y por ahí, por la calzada, se ya han ocurrido ahí varios sucesillos. Es que en la antigua penitenciaría los árboles se ahorcaban a los que tenían pena de muerte, que ahí pertenecían a la penitenciaría. No sé si sepan, no tiene nada que ver. Pero Francisco I. Madero estuvo encarcelado precisamente en la antigua penitenciaría. ¿Sí conocen? No, Francisco I. Madero hizo... Francisco I. Madero hizo capital durante la época de la Revolución a San Luis Potosí. De aquí se hizo el Plan de San Luis. Y él fue encarcelado en la antigua penitenciaría. De hecho, hay una celda, cuando ustedes vayan de visita, si pueden tener acceso, está la celda de Francisco I. Madero. Y sí, el ambiente es un poco denso porque la penitenciaría hoy en día es museo, que es el Museo Leonora Carrington. Y se dice que las madrugadas, cuando ustedes vayan caminando por ahí en los árboles, y si ustedes inconscientemente ustedes van a pensar que hay una persona colgada de los árboles, porque en realidad ahí colgaban a los que tenían pena de muerte. Y pues hoy en día este monje y estas manitas siguen apareciendo. ¿Quién sigue? Son años perdidos, ¿no? Exactamente. Ahora sí una referencia a la novela. ¿Sale uno igual y otro igual? A la serie. Si sale uno igual, le puedes seguir otra. ¿No les ha dado miedo? No. Y sí. La manchada. Oigan, Ya me la sé. ¿Sí? ¿cuál? Ok. ¿Puedes contarlo? ¿Cómo se llama? Es que la planchada. Yo me la sé. Ok, a ver, vamos a escuchar a Alex. No, Jesús. Una disculpa, a Jesús. La planchada era una enfermera muy joven que siempre portaba su bata planchada, su bata y después de varios años entró un doctor y el jefe de los doctores le dijo que fueran a darle la bienvenida, pero en cambio la planchada no fue porque para atender a los pacientes. Pero un día lo pusieron con él, que creo que era una cirugía de bala de un señor que le habían disparado y hasta cada vez que le pedía algo el doctor le daba otra cosa porque se enamoró mucho de él. Y ya después se enamoraron los dos y pasaron unos meses y se iban a casar, pero le dijo antes, creo que era una semana antes, le dijo el doctor que iba a ir a una junta, pero en realidad él se iba a otro país y después pasaron semanas y no lo había visto y ya había llegado el día de su boda y no apareció. Y un día un compañero me pidió que si la acompañaba a una fiesta, pero él le dijo que no, porque estaba comprometida. Y él se burló y le dijo que él ya se había casado y estaba en su luna de miel, que se había ido a otro país. Y entonces ella se puso muy triste y después cuando se murió, muchos pacientes han asegurado en los hospitales que son atendidos por una mujer que tiene corta la ropa muy planchada y les dan gracias a los doctores que porque le dieron los medicamentos
pero ellos no estaban atendiendo en la noche. A ver, ahorita, ¿qué pasa? Yo me sé otra diferente. Yo también. Sí, en diferentes. Que la planchada estaba en una cirugía y que ella muere en la creo así se le llamaba a la Sí, a donde los acuestan. ¿Usted sabe de diferente cuál? Sí, de lo que dijo que siempre salió una pata bien blanca y que después de varios meses se entró un doctor y le empezó a gustar y de ahí ya no trataba bien a los pacientes. Y después de que se enamoraron, se iban a casar y el doctor había dicho a la planchera de que se iba a ir a una reunión y al día después antes de su boda se había enterado de que se había ido con su esposa a la luna de miel y se quita la vida. Ah, sí, me decir que es eso. Sí, es. Yo la que me sabía. También era de hecho era una mezcla de las tres, porque contaba que era una muchacha que tocaba muy bien a sus pacientes, entra el doctor, se enamora, de ahí empieza a descuidar un poco a los pacientes porque está súper enamorada, y luego pasa esto de que el doctor se va, resulta de que también se va a tener con su esposa, y ahí es donde empieza a decaer la planchada, pero no solamente ella, sino que también, como ella está triste, empieza también a tratar mal a los pacientes o no les da las medicinas que necesitan y los pacientes se mueren. Pero después de esto, el hospital donde ella estaba, que supone que era el hospital de Zapata, del niño y la mujer, se cambia al hospital central, la cambian al hospital central. Y es ahí donde ella muere, pero muere igual de tristeza y de que está viejita. Depresión y... Creo que ahí donde era antes del hospital, ahorita está cerca de una iglesia, ¿no? Que yo sepa, ¿no? No, el hospital central no, antes. Donde antes de que nos cambiara. Pues sí, ese le sí, está una iglesia. Ya me video que estaba un señor dijo que ahí antes era el hospital donde estaba la plancha, donde trabajaba antes. Bueno, y entonces resulta de que, a diferencia de todos los otros espíritus que hemos visto en las otras leyendas, esta mujer, que su nombre era Eulalia, bueno, yo la conozco por el nombre de Eulalia, resulta de que ella no va a atormentar a otras almas, al contrario, sino que se siente tan arrepentida de que no pudo cuidar a sus pacientes, que exactamente va y cuida a sus pacientes y a los doctores se les hace raro. Pero hay algo muy extraño que, a pesar de que es un fantasma, podemos decirlo bueno, a los doctores y a las enfermeras no les gusta toparse con ella. O sea, tratan de lo mejor posible no topársela. Ven un vacío donde ven algo raro y dan la media vuelta y ya. ¿Por qué? Pues no sabemos. Eso tendrás que preguntárselo a los doctores. ¿Al Google también? Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alexis? Ojalá que te ¿Se me salió uno? el callejón de los no. Pues hola, lista, No. la que falta. No. Sí, cierto, ya no me falta una. Sí, Ok, la que falta. ya le sale. Ajá. Esa no me la sé. ¿Vale? Los niños enredados de la... De la presa de San José. Ah, me metí la presa de ¿Se San la José. saben? ¿La qué? ¿Cuál? Los niños emparedados de la presa de San José. Creo que sí. ¿Que se ahoga? No. Ah, no. Ah, creo que sí. Creo que sí. No, mejor Bueno, esta leyenda es de hace mucho tiempo, más o menos desde 1800. Póngale 1890. Esta me la contó mi abuelita, porque mi abuelita nació en 1934 y un año antes hubo una inundación. A saber, la leyenda, o bueno, lo que ella me contaba, que le contaba a su mamá, Brian, bien parado, era que durante una época, exactamente en 1890 y tantos,
se empezó a construir la presa de San José, que es la que está por las lomas. Creo que... Que parece que está muy bonito. No tan bueno. Hay como pasillos de piedra para poder pasar. De piedra y como que hay para que no te caigas al agua. No, sí. ese no yo conozco. Entonces, resulta de que lo que pasaba era de que, como San Luis era un lugar, bueno, San Luis Capital es un lugar un poco seco. Voy a ver, entonces necesito que pongan atención porque no voy a estar más la boca. Resulta de que en ese lugar, bueno, mi bisabuela vivía en ese momento, y ella le contaba a mi abuela, y luego me contó a mí, que era muy común que de repente salían los niños a jugar, ya sea si era jugar al avioncito, jugar a la rayuela, jugar lo que quieran, y era muy común que la gente que estaba construyendo la cortina de la presa los viera, y después de que los vieran, los niños desaparecían. Los papás buscaban, investigaban, trataban de encontrar algo, e incluso se llegó a decir que esos niños se los llevaba la llorona, pero no era así. Resulta de que esos niños, cuando se separaban un poco de los demás, o iban a la tienda, de repente los encargados de la presa, lo que hacían era de que les tomaban de la mano y los aventaban a la pared de la presa. Y en ese momento en que los albañiles, en ese momento en que los aventaban a la pared de la presa, empezaban a construir un muro alrededor de ellos. Y se dice que los niños lloraban pidiendo que los sacaran. Cuando se tenía la estructura, buscaban al siguiente niño. Y todos esos pilares que están ahí fueron construidos alrededor de los niños. Mi abuelita, como nació en 1934, en 1933 fue la inundación de la presa, le contaban, bueno, también su suegro era uno de los cuidadores de la presa. Todos los cuidadores de la presa sabían algo. En el momento en que la presa se desbordara, ya fuera por lluvia, por presión del agua, por alguna cosa, los niños que estaban ahí encerrados iban a salir porque iban a llorar, iban a gritar que no querían morir ahogados. A pesar de que ya estaban muertos, sus espíritus iban a gritar, iban a llorar, iban a suplicar, y en ese momento iban a poder salvar a las demás personas que estuvieran ahí cerca de la presa. Dice el Señor que él dio la vuelta de rutina cuando empezó a escuchar a un pequeño grito que le decía que lo ayudara, que por favor, quien estaba harto de estar ahí, que por favor, el Señor trató de no hacer caso, porque se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces lo que hizo fue de que regresó al lugarcito donde tiene para que esté ahí el cuidador y empezó a avisar que la presa se iba a desbordar. Fue entonces cuando empezaron a alertar más y más gente, y fue ahí donde la presa por fin explotó. Y la gente que estaba ahí alcanzó a huir, pero los niños seguían gritando que por favor los salvaran, que ellos estaban hartos de estar ahí. Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Es lo que se escuchaba de ellos. ¡Ayuda! Así Entonces, esta leyenda también como... Sí, la había escuchado así. Era la misma, prácticamente. Ya después se dieron cuenta de que estaba pasando esto, de que los niños habían sido emparedados, pero por desgracia pues ya no podían hacer nada, porque no se sabía, porque no había sido algo que los albañiles quisieran, sino que se les había pedido que hicieran exactamente eso. ¿Quién lo pidió? Los mismos que construyeron la presa se pedía porque se quería que se llevaran ahí a los niños, exactamente los espíritus iban a avisar cuando hubiera una catástrofe. Y para estar por construidos en aquellos momentos esa creencia. Sí, no sé si han visto en TikTok, bueno, no sé si ustedes les tocado o han visto o han escuchado chistes de que luego echan al chalán en la mezcla o lo echan ahí en sí. Bueno, se tenía antes la creencia de que si echabas a una persona, si pasaba algún derrumbe o algo, el espíritu te iba a avisar, y también era para que quedara mejor construido. Lo hacían en el licuador y luego
No, literalmente lo ponían, o sea, ponían el cemento Y si tiraban a la también, persona y si y le ponían también. ladrillos encima. ¿No será mejor que pongan un celular? Me acuerdo que vi un video y también mi tío hizo eso. Tenía un chalán que nada más estaba embobado y mi primo también está bien embobado en celular. Juega Free Fire y mi papá lo echó a una cadena y empezó a rodar y lo prendió y se rompió todo el celular. Y con mi tío, él lo aventó a la mezcla y ya. También ahora con el celular en el trabajo. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Emparedado de comer o emparedado de que le pusieron pared? Ah, es emparedado de pared. O sea, ¿Sabes que en aquellos momentos emparedar era poner, supongamos, esta es la persona y la mezcla de cemento se la cubrían? No sé si han visto, era muy común en aquellos tiempos, como dice Citrali, han pasado por el callejón de San Francisco. no tiene iglesias. La iglesia de San Francisco, ¿no? ¿O la U de la Cebada? Hay un caminito como que le dicen el caminito de los hippies, porque son pequeños emprendedores, no, después de la zona. Bueno, sí, pues sobre el camino de Aranzazu. ¿Han ido a Hacienda? ¿Qué? ¿Te acuerdas de que en el centro hay un poquito después del centro, hay una calle donde están todos los hippies que venden amuletos, collares, ropa, no sé qué, santo, pulseras, cuarzos y no sé qué? ¿Sí? Cuando vayan, un día vayan es la pared que conecta la iglesia de San Francisco y Aranzazu. Fíjense de su lado izquierdo, alcen la mirada y fíjense detenidamente y van a ver que en toda la pared hay pequeños fragmentitos de cráneos humanos. Esos cráneos humanos eran de cadáveres que eran en aquel momento de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera precisamente pasó sobre el centro del país, aquí San Luis también forma parte del centro. Entonces aquí fue un gran movimiento de la parte de la Guerra Cristera, entonces la gente que moría a manos de los soldados o a manos de la política era porque la gente los 7 barrios están conectados por túneles, ahí pasaba la gente para resguardarse del ejército que en aquellos momentos no reprendía la religión católica, gracias al presidente, no recuerdo muy bien el presidente de esa época, pero entonces la gente pasaba y la gente que moría, pues bueno, expresidente, entonces esos cráneos están ahí, fíjense detenidamente, por eso en esa... De hecho, algo más cercano, por eso les voy a dar. Fíjense exactamente en la iglesia del Saducito. Si ustedes se van a un lado, donde venden los elotes, de ese lado, pueden ver que ahí hay placas de personas que murieron mientras se creaba mientras se hacía la iglesia. Entonces, esas personas sí morían porque pues se caían o les pasaba algo, pero sus cuerpos están en la estructura, están entre las paredes, exactamente para que... Entre unos pilares. Exactamente, de hecho son los pilares, ¿no? Entonces, se supone o se dice que es una de las razones por las que a la iglesia del Celta nunca le pasa nada. Que puede haber un montón de cosas, por ejemplo ahorita que están quitando la calle, pero nunca se va a caer la iglesia, porque ahí tienen personas... Maestra, esos túneles, ¿ahorita ya no los usan? No, están clausurados. En realidad se pensaba hacer un sitio turístico, sin embargo la gente no lo permitió porque es remover gran parte de la historia que no quiere ni es conveniente. ¿Son túneles que le conectan con las iglesias o cómo? Sí, están por abajo. empieza por el santuario y se va recorriendo por todo y Creo que termina. también los usan para transportar cosas. Ajá, sí, hoy en día. De hecho, la Plaza del Carmen y el Teatro de la Paz se supone que también tienen dentro de esos túneles. Se supone que tú te vas por un lugarcito y ya aparecen los túneles, pero como dice la maestra María, no están muy viejitos porque esos túneles son de 1930, 40 más o menos, creo. Entonces, ahorita estamos en 2020, ya van a ser 100 años casi. Entonces, lo mismo no se avisa. De todos modos, Y entonces esas leyendas ya no se pueden, ¿cómo se dice? Salvar, así como salvar
me parece que a la presa de San José se han ido, es que han muerto muchos exactamente, entonces sería remover muchos, se dice que muchas de las leyendas o de estas son almas en pena que ya no se quieren ir y que hoy en día San Luis los considera como, ¿se hizo la luz? Se considera como parte de la cultura, entonces pues son personajes que a lo mejor ustedes se los pueden encontrar. Pero Sí, sí, ya lástima por matar a un niño siquiera. pero tú preguntas si el espíritu se puede salvar. Ajá. Bueno, en ese caso, en el caso del espíritu creo que es muy difícil porque Le echan agua bendita. no es tan fácil. Ahí nos meteríamos en otro punto que a lo mejor tal vez luego veamos o luego les platique, así. Pero según yo, estos son espíritus antiguos. Entonces, estos espíritus ya no... Bueno, es que hay una teoría, por así decirlo, de los espíritus que en realidad, no sé si ustedes ya que están en secundaria, no saben sobre las leyes de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Bueno, se dice que en realidad estos espíritus siguen siendo energía. O sea que ahorita yo estoy así y de repente digamos que resulta de que entonces, ¿dónde quedó la materia que en la que estaba, no? La energía, ¿qué pasó con la energía? No se va a destruir, se va a transformar. Y es ahí donde la energía se transforma en un recuerdo, por así decirlo, donde estoy pasando por el lugar que me gustaba a mí pasar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la planchada, que le gustaba mucho estar en el hospital, su energía sigue ahí. Entonces no se destruyó su energía, solamente se transformó. Maestra, muchas, dicen, han grabado videos de la planchada también, que la han encontrado. Sí, entonces como dice ella, pues hay, o sea, por ejemplo, ya se queda su esencia, su espíritu ahí, por ejemplo, si es la planchada, pues es en el hospital central, los niños emparedados. Yo pensaba que la planchada planchaba mucho. Si es la Matos en el edificio Costillas, la dama enlutada por el saucito, por La la planchada es la que subió en el video, ¿no? Que hablaban con las cámaras. me parece que sí, creo que sí hubo como que registro. Sí. Sí, les han grabado en las cámaras. De hecho, hay un señor, un día, creo que todavía sigue trabajando ahí en el saucito. Cuando tengan oportunidad de ser más grandes o si les da curiosidad, hacen el recorrido nocturno en el saucito. No sé si no, está muy padre, la verdad, vayan. Y el señor que cuenta la leyenda se caracteriza de Juan del Carro y los va a pasar por las tumbas más memorables del saucito, los va a pasar por la tumba de Juan del Carro, que está muy bonita la tumba. Y también les va a contar la historia de Polet Viridiana. La niña Polet. Exactamente, que es la niña de la mensajera de los olvidados, que también tiene una historia muy bonita y muy padre. Hay leyendas en las que uno dice, ay, las leyendas deben de ser de terror, pero no como... Sí, como la de Juan del Carro, no. No es de terror, el gallo maldonado tampoco es de terror. El gallo maldonado que es un universitario, sí, es un universitario, que sufrió por amor, y se lo pueden encontrar en la calzada recitándole poemas a las parejas más enamoradas. De hecho, es famosa esa leyenda porque, como dice la maestra María, San Luis fue muchas veces capital de México. Entonces, la Universidad de San Luis Potosí, la autónoma, fue la primera que se fundó después de la UNAM. Entonces, al ser la primera, por eso es que el muchacho el gallo Maldonado era universitario, porque era de los primeros en ser un universitario de la UNAM. Que ahorita ya hay muchas y pues ya ustedes lo van a ver. Ok, entonces ahora, ya que escuchamos todas las leyendas, ¿sí? ¿De nada? pero ya no se acuerdan la... Ok, traen, ahorita si traen les va a empezar a repartir los lapiceros.